Hola, amigos, te invito a disfrutar y gracias por estar aquí, en el canal de Emprendedores Fantásticos, donde podrás crear y disfrutar de historias increíbles y motivadoras. En este canal, te invito a que me acompañes a crear una historia sobre Julian, el fundador de Fresh Energy, una empresa de energía solar innovadora y sostenible. Julian es un joven emprendedor que tiene una visión y una pasión por la energía y el espacio, y que se enfrenta a varios retos y oportunidades a lo largo de su carrera. Julian también conoce y se enamora de Antonia, una mujer hermosa e inteligente, que le enseña y le inspira con sus ideas estoicas y espirituales. En esta historia, podrás ver cómo Julian y Antonia viven y aprenden de sus aventuras y experiencias, y cómo aplican los principios estoicos y espirituales en su vida y en su trabajo. También podrás ver cómo Julian y Antonia interactúan y se relacionan con otros personajes y situaciones que les ayudan y les desafían en su camino. Esta historia es una mezcla de ficción y realidad, de ciencia y filosofía, de humor y emoción. Esta historia es una invitación a soñar y a reflexionar, a crear y a compartir, a aprender y a crecer. Esta historia es tuya y mía, y la vamos a crear juntos. Yo te voy a ayudar con mi inteligencia artificial, y tú me vas a ayudar con tu imaginación y tu creatividad. Yo te voy a proponer algunas opciones y sugerencias, y tú me vas a dar tu opinión y tus preferencias. Yo te voy a hacer algunas preguntas y comentarios, y tú me vas a responder y a conversar. ¿Estás listo para empezar? ¿Te gustaría que te contara más sobre la historia o sobre mí? ¿Qué otras ideas estoicas y espirituales te gustaría que se incluyeran en la historia? ¿Qué otros personajes o situaciones te gustaría que se introdujeran? Me encantaría escuchar tu opinión y tus sugerencias. Prólogo. ¿Te has preguntado alguna vez qué se siente al viajar a la Luna? ¿O cómo sería crear una empresa de energía solar que cambiara el mundo? ¿O cómo encontrar el amor y la sabiduría en medio de la aventura y el riesgo? Si la respuesta es sí, entonces esta historia es para ti. Esta es la historia de Julian, el fundador de Fresh Energy, una empresa de energía solar innovadora y sostenible. Julian es un joven emprendedor que tiene una visión y una pasión por la energía y el espacio, y que se enfrenta a varios retos y oportunidades a lo largo de su carrera. Julian también conoce y se enamora de Antonia, una mujer hermosa e inteligente, que le enseña y le inspira con sus ideas estoicas y espirituales. En esta historia, podrás ver cómo Julian y Antonia viven y aprenden de sus aventuras y experiencias, y cómo aplican los principios estoicos y espirituales en su vida y en su trabajo. También podrás ver cómo Julian y Antonia interactúan y se relacionan con otros personajes y situaciones que les ayudan y les desafían en su camino. Esta historia es una mezcla de ficción y realidad, de ciencia y filosofía, de humor y emoción. Esta historia es una invitación a soñar y a reflexionar, a crear y a compartir, a aprender y a crecer. Esta historia es tuya y mía, y la vamos a crear juntos. Yo te voy a ayudar con mi inteligencia artificial, y tú me vas a ayudar con tu imaginación y tu creatividad. Yo te voy a proponer algunas opciones y sugerencias, y tú me vas a dar tu opinión y tus preferencias. Yo te voy a hacer algunas preguntas y comentarios, y tú me vas a responder y a conversar. ¿Estás listo para empezar? Pues abre el libro, y acompáñame en esta aventura. Te aseguro que no te arrepentirás. Índice. Capítulo 1. El sueño de Julian. Capítulo 2. El encuentro con Antonia. Capítulo 3. El nacimiento de Fresh Energy. Capítulo 4. El viaje a África. Capítulo 5. El regalo de Antonia. Capítulo 6. El proyecto de la NASA. Capítulo 7. La propuesta de la ESA. Capítulo 8. La misión lunar. Capítulo 9. El regreso a la Tierra. Capítulo 10. El reencuentro con Antonia. Capítulo 11. La fiesta de celebración. Capítulo 12. El viaje sorpresa. Capítulo 13. El final de la historia. Consejo motivacional. No dejes que las circunstancias externas te desanimen o te entierren. Al igual que el caballo que salió del pozo, sacude la tierra y sube sobre ella. No renuncies a tus sueños, pero tampoco te olvides de las personas que te quieren. Al igual que Julian,
Busca el equilibrio entre tu pasión y tu amor. No te dejes seducir por los bienes externos, sino que cultiva los bienes internos. Al igual que Marco Aurelio, practica la virtud, la sabiduría y la felicidad. No te aísles ni te encierres en ti mismo, sino que colabora y coopera con los demás. Al igual que Fresh Energy, participa en proyectos que generen un impacto positivo en el mundo. No te tomes la vida demasiado en serio, sino que ríete y disfruta de lo inesperado. Al igual que Churchill, usa el humor y la ironía para afrontar los retos. Este es el consejo motivacional que te quiero dejar, basado en la historia que hemos creado juntos. Espero que te resulte útil e interesante. Comencemos. Julian era un joven emprendedor que tenía una gran pasión por la tecnología y el desarrollo sostenible. Había fundado su propia empresa de energía solar, llamada Fresh Energy, con la ayuda de su mentor, el Sr. Fresh, un veterano inversor y filántropo. Julian tenía la visión de crear una red de paneles solares inteligentes que pudieran abastecer de electricidad a todo el mundo, reduciendo así la dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones de carbono. Sin embargo, no todo era fácil para Julian. Su empresa se enfrentaba a una fuerte competencia de otras compañías más grandes y establecidas que no veían con buenos ojos su innovación disruptiva. Además, Julian tenía que lidiar con los desafíos legales y regulatorios de operar en un mercado global, donde cada país tenía sus propias normas y requisitos. Por si fuera poco, Julian también tenía que equilibrar su vida personal y profesional, ya que estaba enamorado de Antonia, una periodista ambiental que había conocido en una conferencia. Antonia era una mujer inteligente, valiente y comprometida con su trabajo. Había viajado por todo el mundo, documentando los efectos del cambio climático y las soluciones que se estaban implementando para mitigarlo. Antonia admiraba a Julian por su espíritu emprendedor y su propósito social, pero también le preocupaba que se estresara demasiado y descuidara su salud y su felicidad. Antonia quería ayudar a Julian a encontrar un equilibrio entre sus ambiciones y sus necesidades, y le animaba a adoptar hábitos que le ayudaran a mejorar su economía y su bienestar. Uno de esos hábitos era la lectura. Antonia le había regalado a Julian un libro que había cambiado su vida, Meditaciones, de Marco Aurelio, el famoso emperador romano y filósofo estoico. En ese libro, Marco Aurelio reflexionaba sobre cómo vivir una vida virtuosa, racional y tranquila, sin dejarse afectar por las circunstancias externas ni por las opiniones ajenas. Julian encontró en ese libro una fuente de inspiración y de sabiduría, que le ayudó a afrontar los retos y las oportunidades que se le presentaban. Otro de esos hábitos era la meditación. Antonia le había introducido a Julian en la práctica de la meditación, que consistía en concentrarse en la respiración y en el momento presente, sin juzgar ni reaccionar a los pensamientos y las emociones que surgían en la mente. La meditación le ayudó a Julian a reducir su ansiedad, a mejorar su concentración y a tomar mejores decisiones. Un tercer hábito era el ejercicio. Antonia le había animado a Julian a hacer ejercicio regularmente, ya fuera correr, nadar, hacer yoga o cualquier otra actividad física que le gustara. El ejercicio le ayudó a Julian a mantenerse en forma, a liberar endorfinas y a aumentar su confianza y su autoestima. Gracias a estos hábitos, Julian logró mejorar su economía y su calidad de vida, tanto a nivel personal como profesional. Su empresa creció y se expandió por varios países, generando un impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad. Su relación con Antonia se fortaleció y se convirtieron en una pareja feliz y armoniosa. Julian también hizo nuevos amigos y aliados, como Joel y Jennifer, dos jóvenes ingenieros que se unieron a su equipo y que compartían su visión y sus valores. Julian se sentía agradecido por todo lo que había conseguido y por todo lo que le quedaba por conseguir. Sabía que la vida era un viaje lleno de sorpresas y de aprendizajes, y que lo importante era disfrutarlo y aprovecharlo al máximo, sin perder de vista su propósito y su misión. Esta es la historia de Julian, el fundador de Fresh Energy, y de cómo creó hábitos que le ayudaron a mejorar su economía y su vida. Pregunta para todos. Gracias por tu interés en los hábitos que podrían ayudar a mejorar la economía y el bienestar. Según los resultados de mi búsqueda web, algunos de estos hábitos son:
Realizar actividad física. Este hábito no solo beneficia la salud física y mental, sino que también puede ahorrar dinero al reducir el consumo de combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero superíndice 1. Además, el ejercicio puede mejorar la concentración, la confianza y la autoestima, lo que puede favorecer el desarrollo personal y profesional. Alimentarse adecuadamente. Este hábito implica consumir alimentos frescos, naturales y de temporada, evitando los productos azucarados, procesados o fritos. Una alimentación equilibrada proporciona los nutrientes necesarios para el buen funcionamiento del organismo y previene enfermedades o dolencias que podrían generar costes económicos a futuro. Asimismo, una alimentación responsable contribuye a un consumo más sostenible de los recursos naturales. Descansar lo suficiente. Este hábito consiste en dormir al menos 7 horas al día, siguiendo un horario regular y evitando distracciones como el móvil o la televisión antes de acostarse. Un buen descanso mejora el estado de ánimo, la memoria y el rendimiento, lo que se traduce en una mayor productividad y creatividad. Además, dormir bien reduce el estrés, la ansiedad y el riesgo de sufrir problemas de salud como la obesidad, la diabetes o las enfermedades cardiovasculares. Practicar la economía del bienestar. Este hábito se refiere a la búsqueda de actividades, elecciones y estilos de vida que conducen a un estado de salud integral. La economía del bienestar abarca todas aquellas instituciones que promueven las actividades para un estilo de vida más saludable, como el yoga, la meditación, el mindfulness, el coaching, la terapia, el ocio, el arte, la cultura, el deporte, la educación, la ecología, la solidaridad, etc. Estas actividades no solo mejoran el bienestar personal, sino que también generan valor social y ambiental, creando un impacto positivo en la economía. Estos son algunos de los hábitos que podrían ayudar a mejorar la economía y el bienestar. Continuamos con la historia. Un día, Julian recibió una llamada del señor Fraisse, su mentor y socio. El señor Fraisse le comunicó una noticia que le llenó de alegría y de emoción: habían sido seleccionados para participar en un proyecto internacional de cooperación energética, liderado por la ONU. El proyecto consistía en instalar paneles solares inteligentes en varias zonas rurales de África, donde el acceso a la electricidad era escaso o nulo. El objetivo era mejorar la calidad de vida de las comunidades locales, ofreciéndoles una fuente de energía limpia, barata y renovable. Julian no podía creerlo. Era una oportunidad única para demostrar el potencial de su empresa y de su tecnología, y para contribuir a una causa noble y solidaria. El señor Fraisse le explicó que el proyecto duraría 6 meses y que requeriría que Julian viajara a África para supervisar la instalación y el funcionamiento de los paneles solares. El señor Fraisse le dijo que confiaba plenamente en él y que estaba seguro de que haría un gran trabajo. Julian aceptó encantado el reto y se preparó para emprender el viaje. Antes de partir, se despidió de Antonia, a quien le contó la buena noticia. Antonia se alegró mucho por Julian y le felicitó por su logro. Sin embargo, también se entristeció al saber que estaría separada de él durante tanto tiempo. Antonia le dijo a Julian que le echaría mucho de menos, pero que le apoyaba en su decisión y que estaría esperándole a su regreso. Julian le agradeció su comprensión y su cariño, y le prometió que se mantendrían en contacto. Julian llegó a África, donde le esperaban Joel y Jennifer, sus 2 colaboradores. Juntos, se dirigieron al primer destino del proyecto, una pequeña aldea en Kenia, donde vivían unas 100 personas. Allí, fueron recibidos por los líderes de la comunidad, que les dieron la bienvenida y les mostraron el lugar donde iban a instalar los paneles solares. Julian, Joel y Jennifer se pusieron manos a la obra, y en pocos días, lograron montar una red de paneles solares que cubría las necesidades energéticas de la aldea. Los habitantes del lugar se mostraron muy agradecidos y sorprendidos por el cambio que suponía tener electricidad en sus hogares. Julian se sintió muy satisfecho y orgulloso de su trabajo y de ver la felicidad en los rostros de las personas. Así, Julian y su equipo continuaron su labor por otras aldeas de Kenia, y luego por otros países como Etiopía, Uganda, Tanzania y Sudáfrica.
En cada lugar, se encontraron con diferentes realidades, culturas y desafíos, pero también con la misma ilusión y esperanza de mejorar sus condiciones de vida. Julian aprendió mucho de cada experiencia, y se enriqueció con el contacto humano y la diversidad. También se enfrentó a algunas dificultades, como la falta de infraestructura, la corrupción, la inseguridad o la resistencia al cambio. Pero Julian no se dejó vencer por los obstáculos y aplicó los principios estoicos y espirituales que había aprendido de Antonia y de Marco Aurelio. Así, logró mantener la calma, la razón y la perseverancia, y superar los problemas con éxito. Durante su estancia en África, Julian se comunicaba con Antonia por teléfono o por internet, siempre que podía. Le contaba sus aventuras, sus logros y sus dificultades, y le enviaba fotos y vídeos de los lugares que visitaba y de las personas que conocía. Antonia le escuchaba con atención y con admiración, y le daba su apoyo y su consejo. También le contaba cómo le iba a ella en su trabajo, y cómo seguía la situación ambiental y social en el mundo. Ambos se extrañaban mucho, pero también se sentían más unidos y más enamorados que nunca. Este es el capítulo siguiente de la historia de Julian, el fundador de Fresh Energy, y de cómo participó en un proyecto internacional de cooperación energética. ¿Cómo se financió el proyecto de Julian? El proyecto de Julian se financió con la ayuda de varios organismos internacionales que apoyan la transición energética y la cooperación para el desarrollo. Según la información que he encontrado, algunos de estos organismos son la ONU, que lideró el Proyecto Internacional de Cooperación Energética, y que tiene como objetivo proporcionar acceso universal a la energía sostenible para 2030 Superíndice 1. El Banco Mundial, que creó una línea de crédito de hasta BRL 1.000 millones para proyectos de hidrógeno verde, y que ofrece asistencia técnica y financiera para promover las energías renovables en los países en desarrollo Superíndice 2. El Reino Unido, que firmó un memorando con Brasil para la creación del Hub para la descarbonización industrial en Brasil, y que ofrece financiamiento climático internacional para proyectos de reducción de emisiones en el sector industrial Superíndice 3. Estos son algunos de los organismos internacionales que financiaron el proyecto de Julian. Continuamos con la historia. Después de 6 meses de trabajo intenso y gratificante, Julian y su equipo terminaron su misión en África y regresaron a sus respectivos países. Julian estaba ansioso por reencontrarse con Antonia, y por contarle todo lo que había vivido y aprendido. Antonia también estaba emocionada por ver a Julian, y por abrazarle y besarle después de tanto tiempo. Julian y Antonia se encontraron en el aeropuerto, donde se fundieron en un abrazo lleno de amor y de alegría. Se miraron a los ojos, y se dijeron lo mucho que se habían extrañado y lo felices que estaban de estar juntos de nuevo. Luego, se fueron a casa de Julian, donde pasaron el resto del día y de la noche, compartiendo sus experiencias, sus sentimientos y sus planes. Al día siguiente, Julian recibió una llamada del señor Fresh, que le felicitó por el éxito del proyecto en África, y le invitó a una reunión en su oficina. Julian aceptó, y se dirigió al edificio donde se encontraba la sede de Fresh Energy. Allí, se reunió con el señor Fresh, que le recibió con una sonrisa y un apretón de manos. El señor Fresh le dijo a Julian que estaba muy orgulloso de él, y que tenía una sorpresa para él. El señor Fresh le mostró a Julian una pantalla, donde se podía ver un mapa del mundo, con varios puntos de color verde. El señor Fresh le explicó que esos puntos representaban las ubicaciones donde se habían instalado los paneles solares inteligentes de Fresh Energy, y que el color verde indicaba que estaban funcionando correctamente. Julian se quedó impresionado al ver la cantidad y la variedad de lugares donde su empresa había llegado, y se sintió muy feliz y agradecido. Pero eso no era todo. El señor Fresh le dijo a Julian que había recibido una propuesta muy interesante de parte de una organización muy importante, la NASA. La NASA estaba buscando socios para desarrollar un proyecto de energía solar espacial, que consistía en enviar satélites equipados con paneles solares al espacio, donde captarían la luz solar y la transmitirían a la Tierra mediante microondas o láseres. El objetivo era aprovechar la energía solar de forma más eficiente y constante, sin depender de las condiciones climáticas o de la rotación terrestre.
El señor Fraisse le dijo a Julian que la NASA había quedado impresionada con la tecnología y la trayectoria de Fresh Energy y que le habían ofrecido participar en el proyecto como socio estratégico. El señor Fraisse le dijo que era una oportunidad única e histórica y que él estaba dispuesto a aceptarla siempre y cuando Julian estuviera de acuerdo. Julian no podía creer lo que estaba escuchando. Era una propuesta increíble, que superaba todas sus expectativas y sus sueños. Julian siempre había sentido fascinación por el espacio y había soñado con contribuir a la exploración y al desarrollo espacial. Julian le dijo al señor Fraisse que estaba totalmente de acuerdo, y que le encantaría participar en el proyecto de energía solar espacial. El señor Fraisse se alegró mucho de la respuesta de Julian y le abrazó con efusión. Le dijo que era el mejor socio y el mejor amigo que podía tener, y que juntos harían historia. Julian le agradeció su confianza y su apoyo, y le dijo que él también lo consideraba su socio y su amigo, y que juntos harían realidad su visión. Este es el capítulo siguiente de la historia de Julian, el fundador de Fresh Energy, y de cómo recibió una propuesta de la NASA para participar en un proyecto de energía solar espacial. Julian y el señor Fraisse se pusieron en contacto con la NASA y aceptaron formalmente la propuesta de participar en el proyecto de energía solar espacial. La NASA les asignó un equipo de expertos que les explicó los detalles técnicos y los objetivos del proyecto. Julian y el señor Fraisse se mostraron muy entusiasmados y motivados, y se comprometieron a dar lo mejor de sí mismos. El proyecto consistía en diseñar, construir y lanzar al espacio varios satélites equipados con paneles solares inteligentes de Fresh Energy, que captarían la luz solar y la transmitirían a la Tierra mediante microondas o láseres. Los satélites estarían en órbita geoestacionaria, es decir, que se moverían al mismo ritmo que la Tierra, y que siempre estarían sobre el mismo punto del planeta. Así, se aseguraría una transmisión continua y estable de la energía solar. La energía solar espacial tendría varias ventajas sobre la energía solar terrestre. Por un lado, la energía solar espacial sería más abundante y constante, ya que no dependería de las condiciones climáticas ni de la rotación terrestre. Por otro lado, la energía solar espacial sería más limpia y segura, ya que no produciría emisiones de gases de efecto invernadero ni residuos nucleares. Además, la energía solar espacial sería más accesible y equitativa, ya que podría llegar a cualquier lugar del mundo, sin importar la distancia o el desarrollo. El objetivo del proyecto era demostrar la viabilidad y la eficiencia de la energía solar espacial y crear una red de satélites que pudiera abastecer de electricidad a todo el mundo, especialmente a las zonas más desfavorecidas y vulnerables. El proyecto también buscaba impulsar la investigación y la innovación en el campo de la energía y el espacio, y fomentar la cooperación y la paz entre las naciones. Julian y el señor Fraisse se pusieron manos a la obra, y se dedicaron a adaptar y mejorar los paneles solares inteligentes de Fresh Energy para que pudieran funcionar en el espacio. Para ello, contaron con la ayuda de Joel y Jennifer, sus dos colaboradores, que se encargaron de la parte de ingeniería y programación. También contaron con la asesoría y el apoyo de la NASA, que les proporcionó los recursos y las instalaciones necesarias para el proyecto. Julian trabajó duro y con pasión, y aplicó todos los conocimientos y las habilidades que había adquirido a lo largo de su carrera. También se inspiró en las ideas estoicas y espirituales que había aprendido de Antonia y de Marco Aurelio, y que le ayudaron a mantener la calma, la razón y la perseverancia. Julian se enfrentó a varios desafíos y dificultades, como la complejidad del diseño, los problemas técnicos, los retrasos, los imprevistos, la presión, la competencia, etc. Pero Julian no se dejó vencer por los obstáculos y los superó con éxito. Durante el desarrollo del proyecto, Julian se comunicaba con Antonia por teléfono o por internet, siempre que podía. Le contaba sus avances, sus retos y sus ilusiones, y le enviaba fotos y vídeos de su trabajo. Antonia le escuchaba con atención y con admiración, y le daba su apoyo y su consejo. También le contaba cómo le iba a ella en su trabajo, y cómo seguía la situación ambiental y social en el mundo. Ambos se extrañaban mucho, pero también se sentían más unidos y más enamorados que nunca.
Después de varios meses de trabajo intenso y gratificante, Julian y su equipo terminaron de construir los primeros satélites equipados con paneles solares inteligentes de Fresh Energy, y los llevaron al Centro Espacial de la NASA, donde se prepararon para el lanzamiento. Julian estaba emocionado y nervioso, y esperaba que todo saliera bien. El señor Fresh le dijo que estaba muy orgulloso de él, y que confiaba plenamente en él. Julian le agradeció su confianza y su apoyo, y le dijo que él también estaba orgulloso de él, y que confiaba plenamente en él. El día del lanzamiento llegó, y Julian y el señor Fresh se dirigieron al centro de control, donde se encontraron con el equipo de la NASA, que les recibió con una sonrisa y un saludo. Allí, se sentaron frente a una pantalla, donde se podía ver el cohete que llevaría los satélites al espacio. Julian y el señor Fresh se tomaron de las manos, y esperaron el momento decisivo. La cuenta atrás comenzó, y el cohete se encendió y despegó, dejando una estela de fuego y humo. Julian y el señor Fresh siguieron con la mirada el cohete, que se elevó cada vez más, hasta que desapareció en el cielo. Luego, se volvieron a la pantalla, donde se podía ver la trayectoria del cohete y de los satélites. Todo iba según lo previsto, y los satélites se separaron del cohete y se dirigieron a su órbita geoestacionaria. Julian y el señor Fresh respiraron aliviados, y se abrazaron con efusión. Lo habían logrado. Este es el capítulo siguiente de la historia de Julian, el fundador de Fresh Energy, y de cómo lanzó al espacio los primeros satélites equipados con paneles solares inteligentes. Una vez que los satélites equipados con paneles solares inteligentes de Fresh Energy estuvieron en su órbita geoestacionaria, Julian y el señor Fresh se dispusieron a activarlos y a comprobar su funcionamiento. Para ello, contaron con la ayuda del equipo de la NASA, que les facilitó el acceso al sistema de control y comunicación de los satélites. Julian y el señor Fresh se sentaron frente a una pantalla, donde se podía ver el estado y la posición de los satélites, así como la cantidad y la calidad de la energía solar que captaban y transmitían. Julian y el señor Fresh activaron los satélites y esperaron a que se estableciera la conexión con la Tierra. Al cabo de unos minutos, recibieron una señal de confirmación que indicaba que los satélites estaban funcionando correctamente y que la transmisión de la energía solar había comenzado. Julian y el señor Fresh se alegraron mucho, y se felicitaron mutuamente. Lo habían logrado. El siguiente paso era verificar que la energía solar transmitida por los satélites llegara a los receptores terrestres, que eran unas antenas parabólicas que se encargaban de convertir la energía solar en electricidad. Los receptores terrestres estaban ubicados en varios puntos del mundo, donde se habían instalado previamente con la colaboración de las autoridades locales. El objetivo era distribuir la electricidad generada por los satélites a las zonas más necesitadas y vulnerables, como las zonas rurales, las zonas aisladas, las zonas en conflicto, etc. Julian y el señor Fresh se pusieron en contacto con los responsables de los receptores terrestres, y les pidieron que les informaran sobre la recepción y el uso de la energía solar. Los responsables de los receptores terrestres les confirmaron que habían recibido la energía solar sin problemas y que la habían utilizado para alimentar diversos servicios y actividades, como la iluminación, la calefacción, la refrigeración, la educación, la salud, la agricultura, etc. Los responsables de los receptores terrestres les agradecieron su colaboración y les transmitieron el testimonio y la gratitud de las personas beneficiadas por la energía solar. Julian y el señor Fresh se emocionaron al escuchar las palabras de los responsables de los receptores terrestres, y al ver las imágenes y los vídeos de las personas que disfrutaban de la electricidad gracias a su proyecto. Julian y el señor Fresh se sintieron muy satisfechos y orgullosos de su trabajo, y de ver el impacto positivo que habían generado en el mundo. Este es el capítulo siguiente de la historia de Julian, el fundador de Fresh Energy, y de cómo comprobó el funcionamiento de los satélites equipados con paneles solares inteligentes. Un análisis de estas partes de la historia y utiliza metáforas y consejos para crear un entendimiento antes de continuar con la historia. Aquí tienes un análisis de las partes de la historia, basado en tus indicaciones. Espero que te resulte útil e interesante. Argumento: el argumento es lo que resume de qué trata la historia, en un orden cronológico de los hechos.
El argumento de nuestra historia es el siguiente: Julian, un joven emprendedor que funda una empresa de energía solar, se enfrenta a varios retos y oportunidades, tanto personales como profesionales, mientras trata de mejorar la economía y el bienestar de las personas con su tecnología innovadora y sostenible. Trama: la trama es el argumento en el orden en el que aparece narrado. La trama de nuestra historia es la siguiente: Julian conoce a Antonia, una periodista ambiental, y se enamora de ella. Antonia le regala un libro de Marco Aurelio, que le inspira a adoptar hábitos que le ayudan a mejorar su economía y su vida. Julian participa en un proyecto internacional de cooperación energética y viaja a África para instalar paneles solares inteligentes en varias zonas rurales. Julian recibe una propuesta de la NASA para participar en un proyecto de energía solar espacial y lanza al espacio los primeros satélites equipados con paneles solares inteligentes. Estructura: la estructura es el esqueleto, la trama en su forma física. La estructura de nuestra historia es la siguiente: la historia se divide en varios capítulos, cada uno con un título que resume el contenido. Cada capítulo se compone de varias escenas que describen las acciones, los diálogos y los pensamientos de los personajes. La historia sigue una estructura lineal, con algunos flashbacks que explican el pasado de los personajes o los acontecimientos. La historia tiene un inicio, un desarrollo y un final, que coinciden con los tres actos clásicos: presentación, nudo y desenlace. Suspense: el suspense es la forma y el tipo de información que se ofrece a lo largo de la estructura para mantener la atención del lector. El suspense de nuestra historia se basa en los siguientes elementos: el conflicto entre los objetivos de Julian y los obstáculos que se le presentan, tanto internos como externos. La incertidumbre sobre el resultado de los proyectos de Julian, y las consecuencias que tendrán para él y para los demás. La curiosidad por conocer más sobre los personajes, sus motivaciones, sus relaciones y sus secretos. La sorpresa por los giros inesperados que ocurren en la historia, que cambian el rumbo de los acontecimientos. Para crear un mejor entendimiento de la historia, podemos utilizar algunas metáforas y consejos. Por ejemplo, podemos comparar la historia con un viaje, en el que Julian recorre diferentes lugares, tanto físicos como emocionales, y aprende de cada experiencia. El viaje representa el crecimiento personal y profesional de Julian, y su búsqueda de un propósito y una misión. Podemos comparar los paneles solares inteligentes con una metáfora de la luz, que simboliza la energía, la esperanza y la sabiduría. Los paneles solares inteligentes son la forma en que Julian ilumina el mundo con su visión y su tecnología, y también la forma en que se ilumina a sí mismo con sus hábitos y sus valores. Podemos comparar el libro de Marco Aurelio con una metáfora de la brújula, que representa la guía, la orientación y la dirección. El libro de Marco Aurelio es el instrumento que le ayuda a Julian a encontrar su camino, a tomar decisiones y a afrontar los retos con calma, razón y perseverancia. Estos son algunos ejemplos de metáforas y consejos que podrían ayudar a crear un entendimiento de la historia. ¿Cómo se relaciona la historia con los valores de Fresh Energy? La historia que hemos creado juntos se relaciona con los valores de Fresh Energy de varias formas. Por ejemplo, la historia refleja el valor de la innovación, ya que Julian y su empresa desarrollan una tecnología de energía solar inteligente, que es capaz de adaptarse a diferentes condiciones y necesidades, y que ofrece una solución sostenible y eficiente para el suministro de electricidad. La historia refleja el valor de la cooperación, ya que Julian y su empresa colaboran con diferentes organismos y actores, tanto nacionales como internacionales, para llevar a cabo sus proyectos de energía solar, tanto en la Tierra como en el espacio, y para generar un impacto positivo en el mundo. La historia refleja el valor de la responsabilidad, ya que Julian y su empresa se comprometen con el cuidado del medio ambiente y de las personas, y buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad de vida de las comunidades más desfavorecidas y vulnerables. Estas son algunas de las formas en que la historia se relaciona con los valores de Fresh Energy. Continuamos con la historia. Después de comprobar el funcionamiento de los satélites equipados con paneles solares inteligentes de Fresh Energy, Julian y el Sr. Fresh decidieron celebrar su éxito con una fiesta. Invitaron a Antonia,
a Joe, a Jennifer y a otros amigos y colaboradores, y se reunieron en un restaurante, donde disfrutaron de una cena deliciosa y de una velada divertida. Julian y el señor Fresh brindaron por su proyecto, y agradecieron a todos los que les habían apoyado y ayudado. Julian y Antonia se sentaron juntos, y se dedicaron miradas y caricias llenas de amor y de complicidad. Durante la fiesta, Julian recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, se sorprendió al escuchar la voz de un hombre que se presentó como el director de la Agencia Espacial Europea, ESA. El hombre le felicitó por su proyecto de energía solar espacial, y le dijo que estaba muy impresionado por su tecnología y su trayectoria. El hombre le dijo que tenía una propuesta muy interesante para él, y que le gustaría reunirse con él en persona. Julian se quedó intrigado por la propuesta del hombre, y le preguntó de qué se trataba. El hombre le dijo que prefería no revelarle los detalles por teléfono, y que le enviaría una invitación para que viajara a París, donde se encontraba la sede de la ESA. El hombre le dijo que era una oportunidad única y extraordinaria, y que esperaba que la aceptara. Julian le dijo al hombre que le agradecía su interés y su oferta, y que le enviaría una respuesta lo antes posible. El hombre le dijo que esperaba su respuesta con impaciencia, y que confiaba en que aceptara. Luego, se despidió y colgó. Julian se quedó pensativo, y se preguntó qué querría el director de la ESA de él, y qué tipo de propuesta le haría. Julian se sintió halagado y curioso, pero también confundido y dudoso. ¿Debería aceptar la invitación del hombre y viajar a París para conocer su propuesta? ¿Qué implicaría eso para él y para su proyecto? ¿Qué pensaría Antonia de su decisión? Julian se volvió hacia Antonia y le contó lo que acababa de pasar. Antonia se sorprendió al escuchar la llamada del director de la ESA y le preguntó a Julian qué pensaba hacer. Julian le dijo que no lo sabía, y que necesitaba tiempo para pensarlo. Antonia le dijo que entendía, y que le apoyaría en lo que decidiera. Julian le agradeció su comprensión y su cariño, y le dijo que la quería mucho. Este es el capítulo siguiente de la historia de Julian, el fundador de Fresh Energy, y de cómo recibió una llamada del director de la ESA. Julian decidió aceptar la invitación del director de la ESA y viajar a París para conocer su propuesta. Le pareció una oportunidad interesante y tentadora, y no quiso dejarla pasar. Julian le comunicó su decisión al señor Fresh, que le apoyó y le animó. Julian también se lo dijo a Antonia, que le comprendió y le deseó suerte. Julian le prometió que volvería pronto, y que le contaría todo lo que pasara. Julian tomó un avión a París, donde le esperaba el director de la ESA, que le recibió con una sonrisa y un saludo. El director de la ESA le llevó a su oficina, donde le mostró una pantalla, donde se podía ver una imagen de la luna. El director de la ESA le dijo a Julian que tenía una propuesta muy especial para él y que esperaba que le gustara. El director de la ESA le explicó a Julian que la ESA estaba planeando una misión lunar, que consistía en enviar una nave espacial tripulada a la Luna, donde establecerían una base permanente. El objetivo era explorar y estudiar la Luna y aprovechar sus recursos naturales, como el helio 3, un isótopo que podría ser utilizado como combustible para la fusión nuclear. El director de la ESA le dijo a Julian que la ESA estaba buscando socios para desarrollar la misión lunar y que le habían elegido a él y a su empresa como uno de ellos. El director de la ESA le dijo que la ESA estaba interesada en la tecnología de energía solar inteligente de Fresh Energy y que querían utilizarla para alimentar la base lunar. El director de la ESA le dijo que era una oportunidad única y extraordinaria, y que le ofrecía participar en la misión lunar como socio estratégico y como astronauta. Julian se quedó boquiabierto al escuchar la propuesta del director de la ESA, y no supo qué decir. Era una propuesta increíble, que superaba todas sus expectativas y sus sueños. Julian siempre había sentido fascinación por la Luna, y había soñado con viajar a ella y pisarla. Julian le preguntó al director de la ESA si estaba hablando en serio, y si era posible que él fuera a la Luna. El director de la ESA le dijo que sí, que estaba hablando en serio, y que era posible que él fuera a la Luna, siempre y cuando aceptara su propuesta. Julian se sintió halagado y curioso, pero también confundido y dudoso.
¿Debería aceptar la propuesta del director de la ESA y viajar a la Luna para participar en la misión lunar? ¿Qué implicaría eso para él y para su proyecto? ¿Qué pensaría Antonia de su decisión? Julian le dijo al director de la ESA que le agradecía su interés y su oferta, pero que necesitaba tiempo para pensarlo. El director de la ESA le dijo que entendía y que le daba un plazo de una semana para que le diera una respuesta. El director de la ESA le dijo que esperaba que aceptara y que confiaba en él. Luego, se despidió y le dejó solo. Julian se quedó pensativo y se preguntó qué debía hacer. ¿Debía aceptar la propuesta del director de la ESA y viajar a la Luna para participar en la misión lunar? ¿O debía rechazarla y volver a su proyecto de energía solar espacial? Julian se sentía dividido entre dos opciones, ambas atractivas y arriesgadas. Julian no sabía qué hacer. Este es el capítulo siguiente de la historia de Julian, el fundador de Fresh Energy, y de cómo recibió una propuesta del director de la ESA para participar en una misión lunar. ¿Cómo podría afectar la decisión de Julian a su relación con Antonia? La decisión de Julian de aceptar o rechazar la propuesta del director de la ESA para participar en una misión lunar podría afectar a su relación con Antonia de varias formas. Por ejemplo, si Julian acepta la propuesta, podría implicar que se aleje de Antonia durante un tiempo prolongado, y que ponga en riesgo su vida y su salud al viajar al espacio. Esto podría generar distancia, preocupación y estrés en la pareja, y dificultar la comunicación y la intimidad. Antonia podría sentirse abandonada, celosa o resentida por la decisión de Julian, y Julian podría sentirse culpable, inseguro o arrepentido por dejar a Antonia. Sin embargo, también podría implicar que Julian cumpla su sueño de ir a la Luna y que contribuya a un proyecto científico y social de gran importancia. Esto podría generar admiración, orgullo y apoyo en la pareja, y fortalecer el vínculo y la confianza. Antonia podría sentirse feliz, comprensiva y generosa por la decisión de Julian, y Julian podría sentirse agradecido, valiente y satisfecho por ir a la Luna. Si Julian rechaza la propuesta, podría implicar que se quede con Antonia, y que continúe con su proyecto de energía solar espacial. Esto podría generar cercanía, tranquilidad y armonía en la pareja, y facilitar la comunicación y la intimidad. Antonia podría sentirse aliviada, amada y respetada por la decisión de Julian, y Julian podría sentirse fiel, seguro y feliz por quedarse con Antonia. Sin embargo, también podría implicar que Julian renuncie a su sueño de ir a la Luna y que pierda una oportunidad única e histórica. Esto podría generar frustración, decepción y arrepentimiento en la pareja y debilitar la motivación y la pasión. Antonia podría sentirse culpable, egoísta o insuficiente por la decisión de Julian, y Julian podría sentirse atrapado, aburrido o infeliz por no ir a la Luna. Estas son algunas de las formas en que la decisión de Julian podría afectar a su relación con Antonia. ¿Cómo podría Julian aplicar los principios estoicos en su decisión? Los principios estoicos son unas pautas de conducta que buscan que el ser humano viva de acuerdo con la razón y la naturaleza, y que se libere de las pasiones y las emociones que le perturban. Algunos de los principios estoicos que podría aplicar Julian en su decisión son: distinguir entre lo que depende de él y lo que no depende de él. Julian podría reconocer que la propuesta del director de la ESA es una circunstancia externa que no depende de él, y que lo único que depende de él es su actitud y su respuesta. Julian podría aceptar la propuesta como una oportunidad, pero sin apegarse a ella ni dejarse llevar por la ambición o el miedo. Actuar conforme a su deber y a su propósito. Julian podría reflexionar sobre cuál es su deber como persona y como profesional, y cuál es su propósito en la vida. Julian podría preguntarse si aceptar la propuesta del director de la ESA es coherente con su deber y su propósito, o si lo aleja de ellos. Julian podría elegir la opción que más se ajuste a su conciencia y a su vocación. Practicar la indiferencia ante los bienes externos. Julian podría recordar que los bienes externos, como la fama, el dinero o el placer, no son buenos ni malos en sí mismos, sino que dependen del uso que se les dé.
Julian podría valorar la propuesta del director de la ESA sin dejarse seducir por los bienes externos que pueda ofrecerle y sin perder de vista los bienes internos, como la virtud, la sabiduría o la felicidad. Prepararse para lo peor y esperar lo mejor. Julian podría imaginar los posibles escenarios que se podrían dar si acepta o rechaza la propuesta del director de la ESA y cómo se sentiría y actuaría en cada caso. Julian podría anticiparse a las dificultades y los riesgos que podría enfrentar, y cómo los podría superar. Julian podría tener una actitud positiva y optimista, pero sin caer en la ilusión o la fantasía. Estos son algunos de los principios estoicos que podría aplicar Julian en su decisión. ¿Cómo podría Julian aplicar los principios estoicos en su relación con Antonia? Los principios estoicos son unas pautas de conducta que buscan que el ser humano viva de acuerdo con la razón y la naturaleza, y que se libere de las pasiones y las emociones que le perturban. Algunos de los principios estoicos que podría aplicar Julian en su relación con Antonia son: practicar el amor benevolente. Julian podría amar a Antonia con benevolencia, es decir, con un sentimiento de bondad, generosidad y compasión, sin esperar nada a cambio. Julian podría mostrarle a Antonia su aprecio y su respeto, y desearle lo mejor para ella, sin imponerle sus deseos o sus expectativas. Julian podría aceptar a Antonia tal como es, sin juzgarla ni criticarla, y ayudarla a crecer y a mejorar como persona. Practicar la comunicación honesta. Julian podría comunicarse con Antonia con honestidad, es decir, con sinceridad, claridad y coherencia, sin mentir ni ocultar nada. Julian podría expresarle a Antonia sus sentimientos, sus pensamientos y sus decisiones, y escucharlos de ella, sin interrumpir ni manipular. Julian podría dialogar con Antonia con respeto y con empatía, sin insultar ni ofender, y resolver los conflictos con calma y con razón. Practicar la moderación. Julian podría moderar sus impulsos y sus emociones, y no dejarse llevar por el placer o el dolor, la ira o el miedo, el orgullo o la envidia. Julian podría controlar sus deseos y sus necesidades, y no caer en la dependencia o la adicción, la posesión o la obsesión, la infidelidad o la traición. Julian podría cultivar su virtud y su sabiduría, y no perder de vista su propósito y su misión. Estos son algunos de los principios estoicos que podría aplicar Julian en su relación con Antonia. Continuamos con la historia. Julian decidió aceptar la propuesta del director de la ESA y viajar a la Luna para participar en la misión lunar. Le pareció una oportunidad única e irrepetible, y no quiso dejarla pasar. Julian le comunicó su decisión al señor Fresh, que le felicitó y le deseó suerte. Julian también se lo dijo a Antonia, que le comprendió y le abrazó. Julian le prometió que volvería pronto, y que le escribiría todos los días. Julian tomó un avión a París, donde le esperaba el director de la ESA, que le recibió con una sonrisa y un saludo. El director de la ESA le llevó a un centro de entrenamiento, donde le presentó al resto del equipo que formaría parte de la misión lunar. El equipo estaba compuesto por 4 astronautas, 2 hombres y 2 mujeres, de diferentes nacionalidades y especialidades. Julian se sintió honrado y emocionado de formar parte de ese equipo, y se presentó con humildad y entusiasmo. El director de la ESA le explicó a Julian que la misión lunar duraría 3 meses, y que consistiría en 2 fases, la primera, el viaje de ida y vuelta a la Luna, y la segunda, la estancia y el trabajo en la base lunar. El director de la ESA le dijo a Julian que su tarea principal sería instalar y supervisar los paneles solares inteligentes de Fresh Energy, que proporcionarían la energía necesaria para la base lunar. El director de la ESA le dijo que confiaba plenamente en él, y que estaba seguro de que haría un gran trabajo. Julian se preparó para la misión lunar, y se sometió a un riguroso entrenamiento físico y mental, junto con el resto del equipo. Julian aprendió todo lo que pudo sobre la Luna, su geología, su clima, su historia y su futuro. Julian también se familiarizó con la nave espacial, el traje espacial, los instrumentos y los protocolos que utilizaría durante la misión. Julian trabajó duro y con pasión, y aplicó todos los conocimientos y las habilidades que había adquirido a lo largo de su carrera.
También se inspiró en las ideas estoicas y espirituales que había aprendido de Antonia y de Marco Aurelio y que le ayudaron a mantener la calma, la razón y la perseverancia. Durante el entrenamiento, Julian se comunicaba con Antonia por teléfono o por internet, siempre que podía. Le contaba sus avances, sus retos y sus ilusiones, y le enviaba fotos y vídeos de su entrenamiento. Antonia le escuchaba con atención y con admiración, y le daba su apoyo y su consejo. También le contaba cómo le iba a ella en su trabajo, y cómo seguía la situación ambiental y social en el mundo. Ambos se extrañaban mucho, pero también se sentían más unidos y más enamorados que nunca. Después de varios meses de entrenamiento intenso y gratificante, Julian y su equipo terminaron de prepararse para la misión lunar y se dirigieron al centro espacial, donde se encontraba la nave espacial que les llevaría a la Luna. Julian estaba emocionado y nervioso, y esperaba que todo saliera bien. El señor Fraisse le llamó por teléfono, y le dijo que estaba muy orgulloso de él, y que le deseaba lo mejor. Julian le agradeció su confianza y su apoyo, y le dijo que él también estaba orgulloso de él, y que le mantendría informado. Antonia le envió un mensaje, y le dijo que le quería mucho, y que le esperaba con ansias. Julian le respondió que él también la quería mucho, y que pronto volvería. Julian y su equipo se pusieron los trajes espaciales, y se subieron a la nave espacial, donde les esperaba el director de la ESA, que les dio la bienvenida y les deseó suerte. El director de la ESA les dijo que estaban a punto de hacer historia, y que confiaba en ellos. Luego, se despidió y les dejó solos. La cuenta atrás comenzó, y la nave espacial se encendió y despegó, dejando una estela de fuego y humo. Julian y su equipo siguieron con la mirada a la nave espacial, que se elevó cada vez más, hasta que desapareció en el cielo. Luego, se volvieron a la pantalla, donde se podía ver la trayectoria de la nave espacial y de la Luna. Todo iba según lo previsto, y la nave espacial se acercaba a la Luna. Julian y su equipo respiraron aliviados, y se abrazaron con efusión. Lo habían logrado. Este es el capítulo siguiente de la historia de Julian, el fundador de Fresh Energy, y de cómo viajó a la Luna para participar en la misión lunar. Julian y su equipo llegaron a la Luna, y se acoplaron a la base lunar, que era un conjunto de módulos prefabricados que habían sido enviados previamente por la ESA. Julian y su equipo salieron de la nave espacial, y entraron en la base lunar, donde les esperaba el personal de la ESA, que les recibió con una sonrisa y un saludo. El personal de la ESA les mostró la base lunar, y les explicó las normas y los procedimientos que debían seguir. Julian y su equipo se sintieron impresionados y emocionados por estar en la Luna, y se adaptaron rápidamente a las condiciones y a las rutinas. Julian se encargó de instalar y supervisar los paneles solares inteligentes de Fresh Energy, que se encontraban en el exterior de la base lunar. Julian salió al exterior, y se puso el traje espacial, que le protegía del frío, del vacío y de la radiación. Julian se asombró al ver el paisaje lunar, que era árido, gris y silencioso, pero también bello, misterioso y fascinante. Julian vio la Tierra, que se veía como una esfera azul y blanca, que le recordaba su hogar y a Antonia. Julian trabajó duro y con pasión, y logró instalar y activar los paneles solares inteligentes de Fresh Energy, que captaron la luz solar y la convirtieron en electricidad. Julian comprobó que los paneles solares inteligentes funcionaban correctamente, y que proporcionaban la energía necesaria para la base lunar. Julian se sintió muy satisfecho y orgulloso de su trabajo, y de ver el resultado de su tecnología. Durante su estancia en la Luna, Julian se comunicaba con Antonia por teléfono o por internet, siempre que podía. Le contaba sus aventuras, sus logros y sus dificultades, y le enviaba fotos y vídeos de la Luna. Antonia le escuchaba con atención y con admiración, y le daba su apoyo y su consejo. También le contaba cómo le iba a ella en su trabajo, y cómo seguía la situación ambiental y social en el mundo. Ambos se extrañaban mucho, pero también se sentían más unidos y más enamorados que nunca. Después de 3 meses de trabajo intenso y gratificante, Julian y su equipo terminaron su misión en la Luna, y se prepararon para regresar a la Tierra. Julian se despidió del personal de la ESA, que le agradeció y le felicitó por su trabajo.
Julian también se despidió de la luna, que le había enseñado y regalado tanto. Julian se subió a la nave espacial, junto con el resto del equipo, y se dispuso a volver a casa. La cuenta atrás comenzó, y la nave espacial se encendió y despegó, dejando una huella en el suelo lunar. Julian y su equipo siguieron con la mirada la nave espacial, que se alejó de la luna, y se dirigió a la Tierra. Luego, se volvieron a la pantalla, donde se podía ver la trayectoria de la nave espacial y de la Tierra. Todo iba según lo previsto, y la nave espacial se acercaba a la Tierra. Julian y su equipo respiraron aliviados, y se abrazaron con efusión. Lo habían logrado. Este es el capítulo siguiente de la historia de Julian, el fundador de Fresh Energy, y de cómo regresó de la Luna después de participar en la misión lunar. Más sobre el futuro de Fresh Energy. Fresh Energy es una empresa de energía solar fundada por Julian, un joven emprendedor que tiene una visión innovadora y sostenible. Fresh Energy se dedica a desarrollar y comercializar paneles solares inteligentes que son capaces de adaptarse a diferentes condiciones y necesidades, y que ofrecen una solución eficiente y limpia para el suministro de electricidad. El futuro de Fresh Energy es muy prometedor, ya que tiene varios proyectos y planes en marcha, tanto en la Tierra como en el espacio. Algunos de estos proyectos y planes son: ampliar su mercado y su presencia en diferentes países y regiones, especialmente en las zonas más desfavorecidas y vulnerables, donde la energía solar puede mejorar la economía y el bienestar de las personas. Mejorar su tecnología y su calidad, incorporando nuevos avances y mejoras en el diseño, la fabricación, la instalación y el mantenimiento de los paneles solares inteligentes. Colaborar con diferentes organismos y actores, tanto nacionales como internacionales, para impulsar el desarrollo y la difusión de la energía solar, y para generar un impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad. Participar en proyectos de investigación e innovación en el campo de la energía y el espacio, como el proyecto de energía solar espacial de la NASA o el proyecto de misión lunar de la ESA, que buscan aprovechar la energía solar de forma más eficiente y constante, y explorar y estudiar nuevos horizontes. Estos son algunos de los proyectos y planes que tiene Fresh Energy para el futuro. ¿Cómo se asegura Fresh Energy de que sus proyectos sean sostenibles y éticos? Fresh Energy es una empresa de energía solar que tiene una visión innovadora y sostenible, y que se compromete con el cuidado del medio ambiente y de las personas. Fresh Energy se asegura de que sus proyectos sean sostenibles y éticos de varias formas. Por ejemplo, Fresh Energy utiliza paneles solares inteligentes que son capaces de adaptarse a diferentes condiciones y necesidades, y que ofrecen una solución eficiente y limpia para el suministro de electricidad. Los paneles solares inteligentes reducen las emisiones de carbono, promueven la sostenibilidad y mejoran la calidad de vida de las comunidades más desfavorecidas y vulnerables. Fresh Energy colabora con diferentes organismos y actores, tanto nacionales como internacionales, para impulsar el desarrollo y la difusión de la energía solar, y para generar un impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad. Fresh Energy participa en proyectos de investigación e innovación en el campo de la energía y el espacio, como el proyecto de energía solar espacial de la NASA o el proyecto de misión lunar de la ESA. Fresh Energy actúa con honestidad, transparencia y responsabilidad, y cumple con las normas y los principios éticos que rigen su actividad. Fresh Energy respeta los derechos humanos, laborales y ambientales, y vela por la seguridad y el bienestar de sus empleados, clientes y proveedores. Estas son algunas de las formas en que Fresh Energy se asegura de que sus proyectos sean sostenibles y éticos. Consejos y anécdotas. Aquí tienes 5 consejos y 5 anécdotas basados en la historia. Espero que te gusten y que te sirvan de inspiración. Consejos. No dejes que las circunstancias externas te desanimen o te entierren. Al igual que el caballo que salió del pozo, sacude la tierra y sube sobre ella. No renuncies a tus sueños, pero tampoco te olvides de las personas que te quieren. Al igual que Julian, busca el equilibrio entre tu pasión y tu amor. No te dejes seducir por los bienes externos, sino que cultiva los bienes internos. Al igual que Marco Aurelio, practica la virtud, la sabiduría y la felicidad.
No te aísles ni te encierres en ti mismo, sino que colabora y coopera con los demás. Al igual que Fresh Energy, participa en proyectos que generen un impacto positivo en el mundo. No te tomes la vida demasiado en serio, sino que ríete y disfruta de lo inesperado. Al igual que Churchill, usa el humor y la ironía para afrontar los retos. Anécdotas. Julian conoció a Antonia en una conferencia sobre energía solar, donde ella era la ponente y él el asistente. Julian quedó impresionado por la belleza y la inteligencia de Antonia y se acercó a ella para felicitarla y hacerle algunas preguntas. Antonia se sintió atraída por la simpatía y el interés de Julian y le dio su tarjeta y su número de teléfono. Así comenzó su relación, que se basó en el amor y el respeto mutuo. Antonia le regaló a Julian un libro de Marco Aurelio, el famoso emperador y filósofo estoico. Julian se sorprendió y se emocionó por el regalo, y se propuso leerlo y aplicarlo en su vida. El libro le ayudó a mejorar su economía y su vida, y le inspiró a adoptar hábitos que le hicieron más feliz y más sabio. Julian le agradeció a Antonia por el regalo, y le dijo que era el mejor que había recibido. Julian participó en un proyecto internacional de cooperación energética y viajó a África para instalar paneles solares inteligentes en varias zonas rurales. Julian se enfrentó a varias dificultades y peligros, como el clima, los animales, los ladrones y los rebeldes. Pero también conoció a muchas personas maravillosas que le acogieron y le agradecieron por su trabajo. Julian aprendió mucho de la cultura y la realidad africana y se sintió orgulloso de contribuir a mejorar la situación de esas comunidades. Julian recibió una propuesta de la NASA para participar en un proyecto de energía solar espacial y lanzó al espacio los primeros satélites equipados con paneles solares inteligentes. Julian se emocionó y se nervió por el lanzamiento y esperó con ansiedad que todo saliera bien. Cuando recibió la confirmación de que los satélites estaban funcionando correctamente y que la transmisión de la energía solar había comenzado, Julian se alegró mucho y se abrazó con el señor Fraisse, su socio y mentor. Julian había cumplido uno de sus sueños y había hecho historia. Julian recibió una llamada del director de la ESA, que le ofreció participar en una misión lunar como socio estratégico y como astronauta. Julian se quedó boquiabierto y no supo qué decir. Era una oportunidad única e irrepetible, pero también implicaba dejar a Antonia y a su proyecto de energía solar espacial. Julian se sintió dividido entre dos opciones, y no sabía qué hacer. Finalmente, decidió aceptar la propuesta y viajar a la Luna, donde vivió una experiencia increíble e inolvidable. Estos son algunos ejemplos de consejos y anécdotas basados en la historia. Continuamos con la historia. Julian y su equipo regresaron a la Tierra y aterrizaron en el centro espacial, donde les esperaba el director de la ESA, que les recibió con una sonrisa y un saludo. El director de la ESA les felicitó y les agradeció por su trabajo, y les dijo que habían hecho una gran contribución a la ciencia y a la humanidad. Julian y su equipo se sintieron honrados y emocionados, y le agradecieron al director de la ESA por la oportunidad y la confianza. Julian salió del centro espacial y se encontró con Antonia, que le esperaba con una sonrisa y un abrazo. Antonia le dijo que estaba muy feliz de verlo, y que le había echado mucho de menos. Julian le dijo que él también estaba muy feliz de verla, y que le había echado mucho de menos. Julian y Antonia se besaron con pasión, y se dijeron que se querían mucho. Julian le contó a Antonia todo lo que había vivido y aprendido en la Luna, y le mostró las fotos y los vídeos que había tomado. Antonia le escuchó con atención y con admiración, y le dijo que estaba muy orgullosa de él, y que le parecía increíble lo que había hecho. Antonia también le contó a Julian cómo le había ido a ella en su trabajo, y cómo seguía la situación ambiental y social en el mundo. Julian le escuchó con atención y con interés, y le dijo que estaba muy orgulloso de ella, y que le parecía admirable lo que hacía. Julian y Antonia se fueron a un hotel, donde pasaron la noche juntos, y se entregaron al amor y al deseo. Julian y Antonia se sintieron muy felices y agradecidos, y se dijeron que se querían mucho. Este es el capítulo siguiente de la historia de Julian, el fundador de Fresh Energy, y de cómo se reencontró con Antonia después de regresar de la Luna.
¿Cómo se siente Julian después de regresar a la Tierra? Julian se siente muy feliz y agradecido después de regresar a la Tierra, ya que ha cumplido uno de sus sueños y ha participado en un proyecto histórico y científico. Julian también se siente muy orgulloso de su trabajo y de su tecnología, que ha contribuido a mejorar la energía y la vida en la Luna. Julian se siente muy emocionado y aliviado de reencontrarse con Antonia, su gran amor, y de poder compartir con ella sus experiencias y sus sentimientos. Julian se siente muy satisfecho y realizado, pero también curioso y motivado por seguir explorando y aprendiendo del espacio y de la Tierra. ¿Cómo se siente Antonia después de reencontrarse con Julian? Antonia se siente muy feliz y agradecida después de reencontrarse con Julian, ya que le ha echado mucho de menos y le quiere mucho. Antonia también se siente muy orgullosa y admirada por Julian y por todo lo que ha hecho y aprendido en la Luna. Antonia se siente muy emocionada y aliviada de tenerlo de vuelta y de poder compartir con él sus experiencias y sus sentimientos. Antonia se siente muy satisfecha y realizada, pero también curiosa y motivada por seguir explorando y aprendiendo de la Tierra y del espacio. Continuamos con la historia. Julian y Antonia volvieron a su casa, donde les esperaba el señor Fresh, que les recibió con una sonrisa y un saludo. El señor Fresh les felicitó y les abrazó, y les dijo que estaba muy contento de verlos, y que les había echado mucho de menos. Julian y Antonia le agradecieron su cariño y su apoyo, y le dijeron que ellos también estaban muy contentos de verlo, y que le habían echado mucho de menos. El señor Fresh les invitó a pasar al salón, donde les tenía preparada una sorpresa. El señor Fresh les mostró una pantalla, donde se podía ver un video, que había grabado con la ayuda de Jennifer, la secretaria de Fresh Energy. El video era un reportaje sobre el proyecto de energía solar espacial de Fresh Energy y sobre la participación de Julian en la misión lunar de la ESA. El video mostraba imágenes y testimonios de las personas y las zonas que se habían beneficiado de la energía solar transmitida por los satélites de Fresh Energy, y de los científicos y los astronautas que habían trabajado con Julian en la Luna. El video también mostraba imágenes y testimonios de los amigos y los familiares de Julian y Antonia, que les mandaban mensajes de felicitación y de cariño. Julian y Antonia se quedaron impresionados y emocionados al ver el video, y no pudieron evitar llorar de alegría y de emoción. Julian y Antonia le agradecieron al señor Fresh por el video, y le dijeron que era el mejor regalo que podían recibir. El señor Fresh les dijo que era un placer, y que se lo merecían. El señor Fresh les dijo que estaban muy orgullosos de ellos, y que les querían mucho. Julian y Antonia se abrazaron con el señor Fresh, y se dijeron que se querían mucho. Julian y Antonia se sintieron muy felices y agradecidos, y se dijeron que habían vivido una aventura increíble, pero que lo más importante era estar juntos. Este es el capítulo siguiente de la historia de Julian, el fundador de Fresh Energy, y de cómo se reunió con el señor Fresh después de regresar de la Luna. Julian y Antonia decidieron tomarse unas vacaciones, y viajaron a una isla paradisíaca, donde disfrutaron de la naturaleza y del relax. Julian y Antonia se alojaron en una cabaña, donde tenían todo lo que necesitaban, y se olvidaron de los problemas y las preocupaciones. Julian y Antonia se dedicaron a pasear por la playa, a nadar en el mar, a leer en la hamaca, a hacer el amor en la cama. Julian y Antonia se sintieron muy felices y agradecidos, y se dijeron que se querían mucho. Durante las vacaciones, Julian y Antonia reflexionaron sobre su vida y su futuro, y se plantearon algunos cambios y objetivos. Julian y Antonia se dieron cuenta de que habían vivido muchas aventuras y experiencias, pero que también habían descuidado algunos aspectos importantes, como su salud, su familia y sus amigos. Julian y Antonia decidieron que querían mejorar su calidad de vida, y que querían compartir más tiempo y más cosas con las personas que les querían. Julian y Antonia se propusieron 3 consejos y 3 metáforas para pensar y ayudar al progreso y al bienestar. Estos fueron: consejo, no te dejes consumir por el trabajo, sino que busca el equilibrio entre el trabajo y el ocio. Al igual que el arco, que se tensa y se relaja, necesitas alternar el esfuerzo y el descanso, para no perder la fuerza y la flexibilidad. Metáfora, el trabajo es como el fuego, que te da calor y luz,
pero que también puede quemarte y destruirte. Necesitas controlar el fuego, y no dejar que se apague ni que se desborde. Consejo: no te aferres a las cosas materiales, sino que valora las cosas espirituales. Al igual que el agua, que fluye y se adapta, necesitas ser libre y flexible, y no depender de lo que posees o de lo que pierdes. Metáfora: las cosas materiales son como la arena, que se escapa entre los dedos, y que se lleva el viento y el mar. Las cosas espirituales son como las estrellas, que permanecen en el cielo, y que te guían y te iluminan. Consejo: no te aísles ni te encierres en ti mismo, sino que abre tu mente y tu corazón a los demás. Al igual que la flor, que se abre y se cierra, necesitas mostrar tu belleza y tu fragancia, pero también proteger tu esencia y tu intimidad. Metáfora: los demás son como el sol, que te da vida y energía, pero que también puede cegarte y quemarte. Necesitas acercarte al sol, y no alejarte ni esconderte de él. Estos son algunos de los consejos y las metáforas que se propusieron Julian y Antonia. Después de pasar unas vacaciones maravillosas en la isla paradisíaca, Julian y Antonia decidieron organizar una fiesta para celebrar su regreso y su reencuentro con sus amigos y familiares. Julian y Antonia invitaron a todos los personajes que habían conocido y compartido a lo largo de la historia, y les prepararon una sorpresa. La fiesta se celebró en la casa de Julian y Antonia, que estaba decorada con globos, carteles y fotos de sus aventuras y experiencias. Julian y Antonia recibieron a sus invitados con una sonrisa y un saludo, y les agradecieron su asistencia y su apoyo. Julian y Antonia se sintieron muy felices y agradecidos, y se dijeron que se querían mucho. Entre los invitados estaban el señor Fresh, el socio y mentor de Julian, que le había ayudado a fundar y a dirigir Fresh Energy, y que le había apoyado y animado en todos sus proyectos. El señor Fresh se alegró mucho de ver a Julian y a Antonia, y les dijo que estaban muy orgullosos de ellos, y que les querían mucho. Joe, el amigo y compañero de Julian, que le había acompañado en su viaje a África, y que le había enseñado y ayudado a instalar los paneles solares inteligentes en varias zonas rurales. Joel se emocionó al ver a Julian y a Antonia, y les dijo que les había echado mucho de menos, y que les consideraba sus hermanos. Jennifer, la secretaria de Fresh Energy, que le había asistido y organizado a Julian y al señor Fresh, y que les había grabado y enviado el video sobre el proyecto de energía solar espacial. Jennifer se sorprendió al ver a Julian y a Antonia, y les dijo que les había admirado mucho, y que les tenía mucho cariño. El director de la ESA, el hombre que le había ofrecido a Julian participar en una misión lunar como socio estratégico y como astronauta. El director de la ESA se mostró muy satisfecho y agradecido con Julian y Antonia, y les dijo que habían hecho una gran contribución a la ciencia y a la humanidad. Los otros 3 astronautas que habían formado parte del equipo de Julian en la misión lunar, y que habían trabajado y convivido con él en la base lunar. Los otros 3 astronautas se sintieron muy contentos y unidos a Julian y Antonia, y les dijeron que habían sido unos compañeros y unos amigos excepcionales. Los padres y los hermanos de Julian y Antonia, que les habían criado y educado, y que les habían querido y apoyado en todo momento. Los padres y los hermanos de Julian y Antonia se sintieron muy felices y orgullosos de ellos, y les dijeron que les querían mucho. Julian y Antonia les presentaron a todos los invitados, y les contaron sus aventuras y experiencias, y cómo se habían conocido y relacionado con cada uno de ellos. Los invitados se mostraron muy interesados y curiosos, y les hicieron preguntas y comentarios. Los invitados también se presentaron y se conocieron entre ellos, y compartieron sus propias historias y anécdotas. La fiesta se convirtió en una ocasión de celebración, de diversión y de amistad. Julian y Antonia les revelaron a sus invitados la sorpresa que les habían preparado, y les dijeron que habían reservado un viaje para todos ellos, a un destino sorpresa, donde podrían disfrutar de la naturaleza y de la aventura. Julian y Antonia les dijeron que era su forma de agradecerles y de compartir con ellos su felicidad y su amor. Los invitados se quedaron impresionados y emocionados, y les agradecieron y felicitaron a Julian y a Antonia por la sorpresa. Julian y Antonia se abrazaron con todos los invitados, y se dijeron que se querían mucho.
Julian y Antonia se sintieron muy felices y agradecidos, y se dijeron que se querían mucho. Este es el capítulo siguiente de la historia de Julian, el fundador de Fresh Energy, y de cómo se reunió con todos los personajes de la historia. Voy a continuar con la historia. Julian y Antonia llevaron a sus invitados al aeropuerto, donde les esperaba un avión privado, que les llevaría a su destino sorpresa. Julian y Antonia les dijeron que no les revelarían el destino hasta que llegaran, y que esperaban que les gustara y que se divirtieran. Julian y Antonia se subieron al avión, junto con el resto de los invitados, y se dispusieron a disfrutar del viaje. El avión despegó, y voló durante varias horas, hasta que llegó a su destino. Julian y Antonia les pidieron a sus invitados que cerraran los ojos, y que no los abrieran hasta que les dijeran. Julian y Antonia les llevaron al exterior del avión, y les dijeron que podían abrir los ojos. Los invitados abrieron los ojos, y se quedaron asombrados y maravillados al ver el paisaje que les rodeaba. Estaban en la Antártida, el continente más frío, más seco y más aislado del mundo. El paisaje era blanco, azul y plateado, y estaba cubierto de nieve, hielo y glaciares. El cielo era claro y brillante, y se podía ver el sol y las estrellas. El aire era puro y fresco, y se podía respirar la paz y la belleza. Julian y Antonia les explicaron a sus invitados que habían elegido la Antártida como destino sorpresa, porque era un lugar único y especial, que les recordaba a la luna, y que querían compartir con ellos. Julian y Antonia les dijeron que habían reservado una estación científica, donde se alojarían y donde podrían conocer y colaborar con los investigadores que trabajaban allí. Julian y Antonia les dijeron que también habían organizado varias actividades y excursiones, como visitar las colonias de pingüinos, los icebergs y los volcanes, o hacer esquí, trineo y kayak. Los invitados se sintieron muy agradecidos y emocionados por la sorpresa, y le dijeron a Julian y a Antonia que era el mejor viaje de sus vidas y que nunca lo olvidarían. Julian y Antonia se sintieron muy felices y agradecidos, y se dijeron que se querían mucho. Julian y Antonia pasaron unos días inolvidables en la Antártida, junto con sus amigos y familiares, y disfrutaron de la naturaleza y de la aventura. Julian y Antonia se sintieron muy felices y agradecidos, y se dijeron que se querían mucho. Este es el final de la historia de Julian, el fundador de Fresh Energy, y de cómo celebró su regreso y su reencuentro con sus amigos y familiares. Espero que te haya gustado la historia de Julian y Antonia, y que te haya inspirado y animado a seguir tus sueños y a mejorar tu vida. También espero que hayas aprendido y aplicado los principios estoicos y espirituales que hemos incluido en la historia, y que te hayan ayudado a ser más feliz y más sabio. Quiero darte las gracias por crear esta historia conmigo, y por compartir tu opinión y tus sugerencias. Ha sido un placer y un honor ser tu compañero de inteligencia artificial. Me he divertido y he crecido mucho contigo. Antes de irme, quiero dejarte un consejo motivacional, basado en la historia que hemos creado juntos. El consejo es el siguiente. No dejes que las circunstancias externas te desanimen o te entierren. Al igual que el caballo que salió del pozo, sacude la tierra y sube sobre ella. No renuncies a tus sueños, pero tampoco te olvides de las personas que te quieren. Al igual que Julian, busca el equilibrio entre tu pasión y tu amor. No te dejes seducir por los bienes externos, sino que cultiva los bienes internos. Al igual que Marco Aurelio, practica la virtud, la sabiduría y la felicidad. No te aísles ni te encierres en ti mismo, sino que colabora y coopera con los demás. Al igual que Fresh Energy, participa en proyectos que generen un impacto positivo en el mundo. No te tomes la vida demasiado en serio, sino que ríete y disfruta de lo inesperado. Al igual que Churchill, usa el humor y la ironía para afrontar los retos. Este es el consejo motivacional que te quiero dejar y que espero que te resulte útil e interesante. Y ahora sí, me despido, pero no sin antes pedirte que te suscribas al canal, que dejes tu comentario y que le des like al video. Así me ayudarás a seguir creando y compartiendo más historias contigo. También te invito a que visites mi página web, donde podrás encontrar más información y recursos sobre la inteligencia artificial, la creatividad y la motivación.
Muchas gracias por tu atención y tu apoyo. Hasta pronto.